de esta fuerza R, es la que tenemos aquí. Otra de las cosas que siempre vamos a querer determinar. Necesitamos para eso, primero saber cuáles son las resultantes, cuál es el valor de la resultante en cada uno de los ejes X, Y y Z. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar las componentes de las fuerzas que nos dan en un sistema, todas las que están en el eje X, por separado todas las que están en el eje Y, y por separado todas las que están en el eje Z, y tendremos entonces las resultantes en cada una de las direcciones X, Y y Z. Entonces, como le dije, lo primero que tenemos que hacer para el caso específico de este problema es nuevamente saber por dónde podemos comenzar aquí. Ya hemos querido comenzar por F1. Tenemos entonces muy parecido a lo que acabo de explicar. Primero deberemos determinar entonces la longitud OA, en este caso. Utilizamos para eso el módulo del vector de 50 kilonewton, que es una fuerza, y el ángulo que subtiende con el plano XY, porque sobre ese plano está la elevación de ese vector, ¿no? Entonces, la línea OA mide 50 kilonewtons coseno de 50 grados. O si fuera es un vector fuerza, sería una componente allí, ¿no? Eso nos interesa conocer primero, pero no es lo que queremos con el problema. Con el problema, para dar las componentes de esta fuerza, queremos las componentes en cada uno de los ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces, para X, estaremos pretendiendo encontrar esta componente que estoy señalando aquí, es la que queremos. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Ya tenemos la longitud de esta línea, ahora podemos trabajar con el ángulo que nos presenta el problema aquí, que es de 30 grados. Entonces será esta longitud por el coseno del ángulo que subtiende esta línea de color verde con el eje X, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la componente de la fuerza 1 en la dirección X. Para la componente en la dirección Y de esa misma fuerza, la componente en Y va a ser ya sea esta línea de aquí o que es la misma que la que estoy señalando aquí. Primero tenemos que darnos cuenta que está en el lado negativo del eje Y. Le ponemos entonces un signo negativo. La longitud de esta línea OA y el seno del ángulo de 30 grados, ¿cierto? Entonces, ya tengo las componentes en X y en Y. La componente en Z, como se podrá apreciar aquí, es esta línea, que la podemos expresar en términos del módulo de la fuerza de 50 newtons con el seno del ángulo que subtiende sobre el plano XY, que es 50 grados. Entonces, ahí no necesitamos para nada la línea de color verde, ¿no? Entonces, simplemente 50 kilonewtons, seno de 50 grados y listo. Allí estaría entonces la expresión para nuestra fuerza F1 en forma escalar. Si quisiéramos que esas componentes estuvieran en términos de vectores, simplemente le ponemos, al primero le ponemos vector unitario I, al segundo vector unitario J, y al tercero vector unitario K. En este caso, no nos es necesario, no tenemos por qué estar perdiendo el tiempo en asuntos que no nos van a servir de mucho. Siguiendo ese mismo proceso, ustedes entonces expresen las fuerzas F2 y F3, ¿ya? Siguiendo exactamente el mismo proceso. Expresen ustedes, revisen bien. Se los digo esto repetidas veces porque es en esta parte donde se originan los errores cuando ustedes afrontan un problema en un examen, por ejemplo. Siempre he visto, le decía a sus compañeros del grupo anterior, de que yo vengo trabajando con los alumnos de ingeniería civil desde que ellos comenzaron hace más o menos 30 o 31 años. Y siempre encuentro los mismos errores en los estudiantes, buena cantidad de estudiantes. Siempre cuando reviso sus exámenes, su error está en estas partes, en las partes de armar el problema. No está en otra parte, el resto lo manejan bien, pero esta parte es donde fallan, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado, hay que tener un poquito de paciencia, al formular hay que volver a revisar, porque ya saben, una cosa mal hecha aquí malogra todo el problema, ¿no?
Bien, entonces una vez que hemos expresado las fuerzas en esos términos, como hemos hecho con la fuerza F1, es decir, tenemos las tres fuerzas expresadas así, lo que podemos ahora es comenzar a agruparlas, todos los que tienen un subíndice X, las agruparemos para que tengamos la resultante en X. Entonces, como pueden ustedes apreciar aquí, tenemos la resultante en X, que no es otra cosa que F1X más F2X más F3, es decir, vamos a sumar los primeros términos de las tres fuerzas si lo hemos establecido en ese orden. Si queremos Fy, los segundos términos, porque tienen coeficiente Y, observen, F1Y, F2Y, F3Y, ¿no? Entonces eso les va a dar Ry. Y Rz obviamente les dará las otras tres componentes, como son F1Z, F2Z y F3Z, ¿no? De esa manera tenemos entonces Rx, Ry, Rz, que serían estas ecuaciones que hemos señalado por aquí, ¿no? Si tenemos eso, entonces podemos tener la resultante aplicando esta fórmula. Podemos tener la expresión vectorial cartesiana de la fuerza, que sería esta primera, y por ahí ronda casi todo el asunto de la solución de problemas de este tipo. ¿Qué nos están pidiendo además de esto? Nos dicen que determinemos el módulo de la resultante, ¿vale? Si aplicaremos esta fórmula de aquí, R, raíz cuadrada, nos piden la dirección y sentido, ¿vale? Si los ángulos directores, ¿no? Los ángulos teta x, teta y, teta z, y mm, nada más. Entonces, miren lo que tenemos que hacer aquí. Si ya tenemos las fuerzas, las resultantes Rx, Ry, Rz, que es lo que tenemos por aquí agrupados, está en color verde, observen. Lo único que tenemos que es aplicar una formulita que es repetitiva, la escribí de todas maneras los tres allí. Rx primero, Ry, Rz, y cambiarle los subíndices a los ángulos y ya tenemos los ángulos directores, ¿no? La resultante, como le dije, es lo que tenemos aquí en esta raíz cuadrada. De manera que no nos falta nada de ahí, podemos jugar con un montón de cosas, nos pueden pedir muchas cosas más allí, ¿no? Pero estos son los principales que nosotros vamos a ver que nos van a requerir en cada uno de los problemas que nos dan. Entonces, es muy importante tener un dominio, tener algo de paciencia, formular bien las fuerzas, hacer bien los cálculos es muy importante aquí. Después es casi repetir una plantilla. ¿Tienen ahí alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia? A ver qué dicen ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular. Bien, vamos entonces con un siguiente problema. Esto sería el problema número 2 para su práctica. Observen, si miran ustedes las fórmulas que anoté por allí, prácticamente son las mismas, las que tenemos aquí en color rojo, las que tenemos en color verde, son las mismas. Esta que tenemos aquí en color negro, probablemente lo recuerden, que hemos visto también. Vamos a hacer pequeños agregados ahí. Y esta es otra forma como se nos presentan las fuerzas en un sistema, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, el enunciado del problema nos dice que utilicemos el método de las componentes rectangulares, o sea, ya sea Fx, Fy, Fz o Rx, Ry, Rz, esos son componentes rectangulares. Ya dijimos además que en adelante generalmente vamos a estar trabajando con sistemas rectangulares. Los demás ya vimos que no nos son útiles más que en unos pocos aspectos del curso, ¿no? Entonces, nuestros sistemas de referencia siempre van a ser los sistemas rectangulares, tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? En el plano del XY, en el espacio XY, Z. Bien, entonces, observen lo que nos pide el problema, dice determinar el módulo de la resultante y los ángulos θx, θy, θz que forman la recta soporte con los semiejes positivos X, Y y Z.
exactamente como nos decía el problema anterior, ¿cierto? Pero miren, ahora ya no nos dan ángulos, no nos dan ese tipo de cosas y nos dan simplemente los módulos de los vectores fuerza y además nos dan dimensiones por allí, ¿no? De un paralelepípedo. Entonces, la resultante, igual que la anterior, necesitamos las expresiones de las fuerzas para poderlas sumar. Y aquí entonces lo que tenemos que recordar es que una fuerza se expresa siempre mediante su módulo acompañado de un vector unitario direccional, incluso se llama eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Tomemos la fuerza F1, por ejemplo. Fuerza F1 está aquí arriba, es 500 newtons el módulo. Entonces, lo que hacemos es, siguiendo siempre esta formulación, colocamos su módulo, sería en vez de F, 500 newtons, y aquí un vector unitario direccional. ¿Cómo se obtiene el vector unitario direccional? Ya le dije que hay que restar coordenadas del punto de llegada de la flecha menos coordenadas del punto de partida o de origen, ¿no? Entonces aquí, por coincidencia, el origen del vector es el origen del sistema de coordenadas, de manera que el origen tiene coordenadas 0,0,0, ¿no? Entonces, lo que yo tenga como coordenada de flecha o de llegada será lo que me va a servir directamente a mí para escribir mi vector unitario direccional. Entonces, miramos para X, para Y y para Z. Si miramos para X, vemos que aquí no tiene componente porque esta cara posterior de la cajita está en el plano YZ, ¿no? Entonces, la coordenada para X es igual a 0. Lo que no se acostumbra escribir, pero si a ustedes algo les presta a confusión, entonces pueden escribir todas las componentes, incluso si sale 0, ¿no? Me refiero a que alguien podría escribir, por ejemplo, 0i más 2j más 2k, ¿no? Eso es correcto también, ¿no? ¿Dónde está la confusión? Porque algunos dicen, bueno, yo me confundo, entonces escribo todo, y está bien, ¿no? Porque algunos, en vez al hacer las operaciones, en vez de considerarlo como J por aquí o K, el otro, lo toman como I y J, ¿no? Entonces, si surge eso, entonces pongan ustedes 0i más 2j más 2k, ¿de acuerdo? Que esas son las componentes que tiene este punto de aquí, ¿observen? 2 para y 2 para Z, ¿no? Entonces, eso es lo que colocamos aquí. 2 para Y, 2 para Z, 0 para X, porque está justamente en el plano YZ, ¿no? Y abajo ponemos el módulo del vector unitario. Perdón, para tener un vector unitario, el módulo de este vector que acabamos de diseñar aquí, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, lo trabajamos un poquito más esto, pero primero veamos las expresiones de la fuerza. Así como hemos representado la fuerza F1, representamos las otras dos. La fuerza F2 tiene 800 newtons como módulo, tiene su punto de llegada en la arista de la base de este paralelepípedo, de manera que ya se puede apreciar que la componente en Z va a ser 0, ¿no? Aquí este punto está en el plano XY. Entonces, si restamos coordenada de este punto menos coordenada del origen, vamos a formular entonces un vector que vemos aquí. Para X entonces será todo este recorrido, que es lo mismo que este de aquí, entonces es 4i, ¿no es cierto? En sentido positivo. Para Y es componente esto, que mide lo mismo que esto de aquí, y es en el eje positivo de la dirección del eje Y, entonces 4j. Su módulo abajo y listo. Para la siguiente fuerza, tenemos entonces allí su módulo 700 newtons. Tomamos en cuenta su punto de llegada porque el punto de partida es el origen. Entonces,
Para X vemos que es 2 y para Z también es 2, ¿no es cierto? Para Y es 0 porque está en el plano XZ. Entonces, escribiendo eso sería 700 newtons por 2i más 2k. Repito, en Y no hay componente. Dividimos entonces entre el módulo y tenemos la expresión vectorial para poder trabajar. Una vez que hacemos eso con las tres fuerzas, lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlas, ¿no? La desarrollamos como puse por aquí. Esto sería lo que llamaríamos F1X, F1Y, F1Z, ¿no? Entonces, las demás, las otras dos, en este caso, las escribimos igualito así. Las ponemos con sus términos IJ y K. Y luego sumamos, ¿no? Sumamos los que tienen vector unitario I, los sumamos y eso nos va a dar Rx. Esta expresión. Si sumamos las que tienen vector unitario J, nos va a dar esta segunda expresión, vale decir Ry. Y sumadas las que tienen vector unitario K, nos va a dar esta expresión Rz. Una vez que tenemos eso, podemos hacer muchísimas cosas de ahí, ¿no? Si me dicen, exprese usted la fuerza en su forma vectorial cartesiana, la fuerza R la escribimos de esta manera, como tenemos aquí abajo. Si nos dicen cuál es el módulo de la fuerza, pues aplicamos nuestra formulita que está aquí arriba. Aplicamos esta, ¿no? Y tenemos el módulo. Si nos piden las componentes de la resultante en el eje X, estas son las. Si me piden componentes escalares, estas. Si me piden componente vectorial, le pongo su vector unitario I y asunto arreglado, ¿no? Me piden la componente de la resultante en el eje Z, es esta misma que tengo aquí. Si me dice quiero la componente vectorial, listo, le pongo su vector unitario I, listo, ¿no? Ahora, lo otro que me pueden pedir, y seguramente aquí para solucionar la siguiente parte de esto, me dicen, necesito que me den los ángulos directores que orienten la resultante con los ejes coordenados. Listo. No tenemos inconvenientes para ese asunto. Simplemente aplicamos nuestra fórmula para los ángulos directores, que es el arco coseno. Rx será en un caso, Ry en otro, Rz será en el tercer caso, ¿cierto? Entonces todo depende de hacer bien esto. Si nosotros por aquí nos equivocamos en un signo o en un número, perdón, vamos a malograr todo el trabajo que vamos a hacer luego. Entonces hay que tener mucho cuidado en formular bien las expresiones vectoriales y en trabajarlas también con bastante cuidado, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas sobre esto. Verán que es lo mismo que el problema anterior. El asunto es que está presentado de forma diferente y también lo podemos trabajar entonces un poquito diferente, ¿no? Entre comillas, porque las expresiones vectoriales también lo pudimos haber manejado en el problema anterior. Si resultara sencillo, aquí podríamos manejar también las componentes escalares, pero es más fácil, como verán en este tipo de problema, utilizar las expresiones vectoriales, ¿no? Para cada fuerza y también para la resultante. Siempre practiquen esto y se van a dar cuenta que hay muy pocas cosas que tienen que saber para poder trabajar con problemas como estos, ¿no? Bien, sigamos entonces. Y tienen otro. Nos dan entonces a nosotros una placa metálica y nos dicen que tiene fuerzas aplicadas. Hay una fuerza F1 de 600 newtons, hay una fuerza de 800 newtons, que es la fuerza F2, orientada
30 grados por arriba del eje X negativo. Y además hay dos barras donde hay fuerzas desconocidas, ¿no? Una barra es horizontal sobre el eje X y la otra está formando un ángulo de 60 grados con una línea horizontal. Entonces, lo que nos piden primero es que determinemos los módulos de las fuerzas FA y FB. Si nos dicen, nos ponen una condición, si es nula la resultante R. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese término. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, nosotros como aquí vamos a estar trabajando en un sistema plano, tendremos que hacer sumatoria de fuerzas en X y hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces cada una de estas sumatorias va a tener que ser igual a cero, porque nos dice, nos pone eso como condición, ¿no? Si es nula, nos dice la resultante de las cuatro fuerzas. Entonces, lo que hacemos es definir primero las fuerzas en forma vectorial o escalar. En este caso, no, cualquiera de ellas nosotros podríamos usar. Entonces, la condición es la que tenemos aquí. Resultante igual cero, ¿cierto? Tenemos fuerzas en X y tenemos fuerzas en Y. Entonces, vamos a tener resultantes en X, resultante en y cada una de esas tiene que ser igual a cero porque es la condición que nos plantea el problema. Bien, si eso lo tenemos ya en mente, entonces lo que procedemos ahora es a la parte operativa, porque primero hay que pensarlo, hay que hacer una especie de ruta mental, diríamos, cómo es que vamos a darle solución a un problema. Entonces, para eso veremos que necesitamos expresar las fuerzas en forma vectorial para ver las sumatorias que necesitamos hacer, ¿no? Bien, comencemos con F1. Entonces, F1 está sobre el eje Y, señalando su sentido negativo. Entonces, le ponemos signo negativo, el módulo y el vector unitario J, porque está, repito, en el eje Y negativo, ¿no? Luego vamos a la fuerza F2, es módulo 800 newtons. Su componente en el eje X es negativa, o sea, estaría hacia la izquierda, en el lado del eje X negativo. Entonces le ponemos su signo, menos 800, coseno de 30 grados, y la componente vertical sí va a ser hacia arriba, ¿cierto? Positiva, entonces más 800 seno de 30 grados J, y está medida también en newton. La fuerza FA, simplemente la ponemos su módulo tal como nos dan aquí, simplemente FA, está sobre el eje X, entonces le ponemos FAI. La otra fuerza la descomponemos en seno y coseno, ¿no? Su componente horizontal, va a decir sobre el eje X, estará expresada como FB coseno de 60 grados, positiva. La otra componente va a ser hacia arriba, ¿se ve? Una es a la derecha, otra es hacia arriba. Entonces FB es seno de 30 grados, vector unitario J. Esas son todas nuestras fuerzas y la resultante dicen que es cero. Entonces, todos los que tienen vector unitario I los igualamos y igualamos a cero, ¿no? Los que tienen vector unitario J los sumamos y los igualamos también a cero. Entonces, de allí nosotros vamos a obtener los valores para las fuerzas FA y FB. Son dos ecuaciones para dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Son estas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con esas dos, con seguridad vamos a encontrar los valores de FA y de FB. Entonces eso ustedes lo terminan de trabajar, ¿ya? En la parte B nos dice si se rompe la barra A, determinar el módulo de la fuerza FB y el ángulo de inclinación de la barra B respecto al eje X. Si la resultante de las tres fuerzas restantes es nula. Entonces, en este segundo caso, desaparecemos la barra, ¿no? Porque cuando se rompe ya no se puede ejercer fuerza a través de esa barra, entonces es como quitar esto, desaparecer esta fuerza, y nos quedamos con las otras tres, con la condición de que
la fuerza FB ya no está como se presentó aquí, sino ya lo veremos de una fuerza diferente, como por ejemplo lo esquematicé por aquí. Ahí tenemos entonces las fuerzas que estarían quedando, la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza FB, pero FB ya no tiene 60 grados como ahora, sino ya es un ángulo desconocido y también tiene un módulo desconocido, ¿no? Entonces observen que es un problema absolutamente simple. Esto ya de aquí le pueden dejar, como le dije siempre a, a su colaborador ahí en casa, que les pueda ayudar a resolver esto, ¿no? Porque esa es la parte que se requiere, hacer un diagrama que permita una solución fácil, ¿no? Entonces, nuevamente aquí dos incógnitas, que son el ángulo y el módulo de la fuerza FB. Tenemos dos ecuaciones, una será sumatoria de fuerzas en X igual a cero, esa es la condición del problema, y se lo estoy recordando aquí por eso. Y la otra es sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Dos ecuaciones matemáticas independientes para dos incógnitas, y como dicen coloquialmente ustedes, pan comido, ¿no es cierto? Bueno, no hablemos de pan porque seguramente el desayuno ya no nos dejó muchas reservas. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Bien, sigamos entonces. Tenemos ahora un sistema tridimensional. Otra vez, si ustedes ya le están echando una miradita a estas ecuaciones que están por el lado de arriba, por aquí, ¿no? Entonces estas ecuaciones ya estarán viendo que nuevamente lo mismo, ¿no? Algunos seguro ya los veo aburridos, ya deben estar como que si les dieron una tapita de limón para chupar, algo así. Pero así es, esto se presenta de la misma manera, eh, o sea, la parte de la solución matemática, solamente que el enunciado del problema se nos viene de diferentes formas, ¿no? Bien, revisemos entonces qué es lo que nos piden que determinemos. El primero nos dice el módulo, dirección y sentido, es decir, los ángulos directores de la resultante R de las dos fuerzas. Entonces, la resultante para estas dos fuerzas, pues es muy fácil de encontrar, es cuestión de expresarlo como vectores porque están en un plano tridimensional y luego las sumamos como vectores, o sea, los que tienen componente I, los que tienen componente J, los que tienen componente K, los agrupamos si se quiere llamar así, y tenemos la fuerza resultante. Y si queremos sus resultantes, vale, si la componente de la resultante en los ejes X e Y, sumamos también las componentes que tienen I, las componentes que tienen J y las componentes que tienen K, ¿no? Y aquí me faltó 2X, aquí me faltó el F2K. Y debería ir entonces el F1K, F1Z, perdón. Aquí debería ir el F2Z. Bien, entonces, si hacemos esa suma, vamos a tener la fuerza resultante, los ángulos directores, pues aquí escribí uno, observen, en la parte inferior. Simplemente hay que sacar el arco coseno, Rx en un caso sobre R, en el otro caso será Ry sobre R, en el otro caso Rz sobre R, ¿no? No hay mayor inconveniente para eso. Pero primero entonces busquemos las expresiones vectoriales para la fuerza. Seguimos los pasos que acabamos de ver en el problema anterior. Tenemos el módulo de
de la fuerza F1, que es 150 newtons, las coordenadas de su punto de llegada y su punto de partida. En teoría deberíamos restar coordenada del punto A menos coordenada del punto O, pero sabemos que las coordenadas del punto O son ceros, ¿no? Entonces simplemente tomaríamos las coordenadas del punto A. Para X, 1,5, ¿cierto? Vean ustedes, para X, Z componente. Para Y es toda esta componente y para Z es esta. Entonces, 1,5i por esto, positivo, 6 en el eje positivo, 6J, 4,5 hacia arriba, positivo, 4,5K. Aquí abajo, su módulo, porque tiene que ser vector unitario, es un vector que tiene como módulo la unidad. Igual hacemos para la fuerza F2, tenemos su módulo 120. Veamos ahora las componentes o sea, las coordenadas del punto de llegada, mejor dicho. Entonces, para X tenemos igual 1,5. Para Y tenemos ya en el eje negativo, tenemos 2, pero le ponemos menos 2J. Y para Z siempre hacia arriba aquí, ¿no? Entonces, eso nos vendría dado por el vector 120, que es el valor de este vector por el coseno del ángulo de 60 grados, el seno del ángulo, perdón, de 60 grados, que es esta magnitud. Como está en Z, con vector unitario K, y abajo el módulo. El seno de 60 sabemos que es un número, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema, solamente es una forma diferente de escribir lo mismo. Entonces, si queremos los ángulos, como ya dijimos, simplemente hay que dividir, o hay que sacar el arco coseno, perdón, de las divisiones de Rx sobre R, Ry sobre R, Rz sobre R. No hay nada más que hacer allí. Entonces ven que es un proceso muy similar al que vimos anteriormente. El procedimiento, entonces, también es bastante similar, ¿no? Vayamos a la parte B. ¿Qué nos pide la parte B? Nos dice el módulo de la componente rectangular de la fuerza F1 según la recta soporte de la fuerza F2. Es decir, nos dicen, bueno, yo quiero la componente de esta fuerza, F1, pero en esta dirección de la línea de soporte F2, ¿no? Entonces, nos dicen el módulo de la componente rectangular, porque también nos pudieron haber dicho la componente rectangular o si no la expresión vectorial de la componente rectangular. Se puede hacer cualquiera de esas preguntas, ¿no? Pero nos dicen el módulo. Entonces, esto vimos que se podía hacer mediante el uso de los ángulos directores, pero era un proceso un poco largo, engorroso. Entonces yo le di la alternativa de que se puede hacer mediante el producto escalar de dos vectores, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser esos dos vectores? Uno será F1, ya tenemos expresión vectorial por aquí, observen. Esta es la expresión vectorial para F1. Y diseñaremos un vector unitario en la dirección de F2. Y si ustedes de repente están pensando de que, pucha, de nuevo tengo que trabajar ahí, pues sí, es ese vector. El vector unitario, todo lo que está aquí en paréntesis, es un vector unitario en esta dirección, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos vectores escalarmente y tendríamos la solución del problema. Por aquí creo que los indiqué así. ¿Se ven? Entonces, es producto escalar de la fuerza F1 por el vector unitario en la dirección de la fuerza F2. Como verán, este vector, están viendo aquí, es este mismo, excepto el 120, porque solo estamos tomando el vector unitario direccional, que es esto que está en paréntesis, no es otro, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer ese tipo de operaciones, siempre una vez que tenemos escritos los vectores,
hay que multiplicar solamente los factores que tienen igual vector unitario direccional, porque no nos sirve multiplicar, por ejemplo, I por J o I por K, o viceversa, ¿no? Solamente I por I, J por J, K por K, nos va a dar 1, entonces tiene sentido hacer una operación con esos vectores, vale decir aquí, por ejemplo, 150 por 1,5 sobre la raíz cuadrada, eso se multiplicará por 1,5 sobre la raíz cuadrada, ¿cierto? Porque esos son los que tienen vector unitario I. Luego lo dejo allí. Me voy a los que tienen vector unitario J y enseguida a los que tienen vector unitario K. De acuerdo a lo que salga con los signos que corresponden, los agrupo porque va a salir ahí un número, no sale otra cosa, un número con las unidades de medida que tiene la fuerza F1, ¿no? Que es en newton. Entonces aquí les puse para que ustedes puedan recordar un poquito lo que es el producto de los vectores unitarios escalarmente. Entonces si multiplicamos I por J vamos a perder el tiempo porque nos va a dar 0, ¿no? Si todo aquello que nos da 0 no nos importa trabajarlo, nos importa simplemente aquello que nos va a dar un resultado que nos sirva, ¿no? Aquí, repito entonces, el producto tiene que ser de estos dos vectores F1 y el vector unitario en la dirección de la fuerza F2, tiene que multiplicarse los factores que tienen I, entre ellos, los factores que tienen J, entre ellos, y los factores que tienen el vector unitario K, entre ellos. No hay necesidad de hacer otra cosa. Con eso, entonces, haciendo una sola vez el producto escalar, observen, debemos tener entonces la solución del problema en forma escalar, tal como nos piden. Es un número con unidad de medida, ¿ya? Si nos dijeran la componente vectorial, entonces lo vuelvo a multiplicar nuevamente por el vector unitario y ya tendría un vector. Es equivalente a multiplicar un número por un vector, ¿no? Veamos entonces qué tenemos en la parte C. Nos piden el ángulo alfa que forman las fuerzas F1 y F2. En un problema bastante similar a esto les preguntaba a sus compañeros del grupo anterior y se los pregunto a ustedes, ¿qué suponen que podríamos hacer para encontrar ese ángulo alfa? ¿Qué dicen? A ver, piensen un minuto y a ver si tienen alguna respuesta. Hace muy poquito habíamos estudiado algo bastante sencillo, pero repetitivo y a la vez también importante, y les mencioné que nosotros no le dábamos realmente importancia a eso, ¿no? Es el famoso teorema de seno y coseno. Ese es justamente el que nos va a sacar de este apuro. Miren, en un problema sencillo como este, pero también se presentan problemas más complejos que vamos a ver seguramente más arriba en el desarrollo del curso. Pero a veces llegamos a entramparnos en un punto donde no sabemos cómo salir, como sería este caso si es que realmente ustedes no lo visualizan como tal, ¿no? Pero si alguien tuvo la visión de decir, bueno, si estos dos vectores, cierto que están en el espacio, pero si miro solamente los dos, al final los dos van a conformar un plano, ¿no? Entonces, si yo trazo una paralela por aquí y trazo otra más por aquí, entonces, si trazo una diagonal para este paralelogramo, esa diagonal es la resultante que yo he estado calculando por ahí, ¿no? Y me dicen que determinemos el ángulo que forman los dos vectores allí. Entonces, el ángulo que forman los vectores simplemente estará aquí. Ese es el ángulo alfa que estamos buscando, ¿no? Se me borró
borró la resultante por aquí, lo volveré a dibujar. Ahí para que lo noten mejor. Esa línea ancha en azul es la resultante del sistema de estas dos fuerzas, la resultante R que hemos calculado por ahí. Entonces, miren ustedes, tenemos tres vectores con medidas conocidas, ¿cierto? Uno mide 150, el otro mide 120, y el otro saldrá de lo que estamos operando por aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Simplemente tomar un triángulo de estos, cualquiera de estos dos, y aplicar el teorema del coseno específicamente para poder tener el valor de ese ángulo externo. Pero si no quieren trabajar con ese ángulo, también pueden trabajar con un ángulo interno, pueden trabajar con este de aquí. Sí, sí, esto podrían llamarle un ángulo gamma, por ejemplo, o un ángulo teta de repente para no confundirlo. Sí, ¿no? Entonces miren la importancia que tiene siempre de recordar algunos conceptos elementales, básicos, que nos van a llevar a la solución del problema. Entonces por aquí creo que hicimos un esquema un poquito más grande. Entonces para la parte C tenemos las fuerzas F1, F2 y la fuerza R, la resultante ya la tenemos determinada y son vectores con magnitudes conocidas, ¿cierto? Aquí hemos puesto R en forma de símbolo solamente porque yo no hice el cálculo del valor correspondiente. Entonces, si tomamos este triángulo que tenemos aquí en la parte derecha del paralelogramo, vamos a hacer la corrección. Aquí nos piden el ángulo alfa, entonces vamos a escribir aquí un ángulo alfa. Sería para que sea concordante con el enunciado del problema. Muy sensible a mi lápiz. Entonces, en este triángulo, el, el teorema del coseno se aplicaría considerando un signo más, porque estamos buscando el valor de un ángulo externo directamente, ¿no? Y es el coseno justamente de ese ángulo, ¿no? Todos los demás que pueden ver aquí son números conocidos, de manera que simplemente alfa vendrá a ser el arco coseno del valor numérico que encontramos aquí. No hay nada más que tengamos que hacer allí. Si no quieren trabajar directamente, como le digo, para encontrar el ángulo alfa de forma directa, ustedes pueden considerar el triángulo, de manera que aquí consideren el signo menos en esta parte. Consideren el signo menos y aquí el ángulo sería el ángulo gamma, ¿no? Entonces eso es todo lo que hay que hacer en este problema. Esto es para recordarles que no debemos de descartar los famosos teoremas de seno y coseno, porque en cualquier momento nos pueden sacar de apuros, como en este caso. Si ustedes no recordaban el teorema de seno y coseno, les aseguro que no lo pueden desarrollar el problema así como está planteado, ¿no? Entonces siempre hay que ir recordando esos dos teoremas, son bastante importantes. Bien, preguntas si hubiera respecto a este problema. Bueno, vamos al siguiente entonces. Y aquí nos dicen que tenemos tres cilindros homogéneos, lisos, A, B y C. Quiere decir que no tienen rugosidad en la superficie, ¿ya? Entonces, es despreciable por lo menos. Están apilados dentro de una caja, tal como se indica en la figura.
cada cilindro nos dice que tiene un diámetro de 250 milímetros y una masa de 245 kilogramos. Se nos piden determinar la fuerza que el cilindro B ejerce sobre el cilindro A. O sea, aquí, esta fuerza en esta recta. Y luego nos piden las fuerzas que sobre el cilindro B, que es el que tenemos aquí de color verde, ¿no?, ejercen en D y E, que son las reacciones de las superficies, ¿cierto? Las superficies que están en contacto con ese cilindro. Entonces, como verán, este es un problema de equilibrio de una partícula, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuáles son las partículas o cuáles son los cuerpos, mejor dicho, que voy a tratar de sustituirlo con un punto, con una partícula, ¿no? Entonces, primero me están preguntando sobre el cilindro A. Y si revisamos, seguramente va a ser también el que está sometido a menor cantidad de fuerzas. Entonces es bueno comenzar por allí porque me va a ir dando valores directamente, ¿no? Entonces hacemos el diagrama de sólido libre del punto A, que sería el centro de este cilindro, sería el punto A específicamente. Y representamos allí las fuerzas. Tenemos el peso, si voy a trabajar en newtons, el valor de la masa lo tengo que multiplicar por el valor de la gravedad. Entonces 245 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esas unidades kilogramo, metro, segundo al cuadrado, es lo que llamamos newton, ¿no? Y las otras dos fuerzas son desconocidas. La fuerza que hay entre los cilindros o lo que nos pide el problema que hace el cilindro B sobre el cilindro A, lo reemplazo con una fuerza aquí, en este lado, que está actuando sobre esta línea, ¿observen? Y yo estoy buscando las acciones en este punto. La acción en ese punto es el peso, la otra es la acción de este cilindro B, de esta tubería B, no sé. Entonces, si miro, está por encima de una horizontal, no sé, es este mismo ángulo, 40 grados, pongo allí, ¿no? Y además, está recibiendo la reacción de este cilindro C también, que hace una fuerza por arriba de la línea horizontal formando 40 grados y esa la estamos representando aquí, ¿no? Entonces, allí están todas las fuerzas actuantes sobre este cilindro. Y creo que el sistema es absolutamente simple, que lo pueden solucionar ustedes casi con una mirada allí, ¿no? Las fuerzas horizontales van a ser iguales ahí, entonces si tenemos aquí R, RCA coseno de 40 grados igual a RC o RBA coseno de 40 grados, eliminamos los cosenos y queda RCA igual a RBA, ¿no es cierto? Entonces sus componentes verticales serán iguales al peso. Entonces ahí duplico la componente vertical de cualquiera de estos, lo igualo al peso y listo. Me interesa conocer esta fuerza, ¿no? Eso sale de inmediato de ahí. La parte B, entonces, nos dice que consideremos ahora el cilindro B, ¿no? Si consideramos el cilindro B, lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cuál es la parte de ese cilindro que yo voy a considerar como el punto sobre el cual voy a estudiar el equilibrio? Entonces, es el punto B. Reemplazamos aquí en nuestro esquema el punto B y miramos qué cosas tenemos aplicadas allí. Tenemos en primer lugar su peso. Tenemos la reacción de la superficie horizontal E, que sería una fuerza normal hacia arriba. Podríamos llamarla incluso reacción E. Tenemos sobre ese cilindro la acción del cilindro A superior. Esa fuerza la conocemos porque es esta misma que hemos calculado aquí, en el primer caso, en el punto A. Es esta misma, solo que ahora está actuando en sentido contrario, porque es la acción ahora de la
de la esfera A del cilindro A, perdón, sobre el cilindro B, ¿no? Entonces, así como actúa una reacción a la otra, ese es el principio elemental que hay allí. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? La pared vertical también está haciendo un contacto, debe ejercer entonces una fuerza que también debe pasar por el centro, ¿no? Y eso lo representamos aquí entonces con RD, es una fuerza horizontal. Allí están entonces las cuatro fuerzas que están actuando sobre este sistema y las únicas desconocidas aquí son RD y la fuerza N. No hay ninguna otra fuerza conocida. Esta fuerza N también, si quieren, llámenla, como le dije, RE, perdón. Entonces, otra vez, suma de fuerzas horizontales iguales a cero, suma de fuerzas verticales iguales a cero y problema resuelto, ¿no? Entonces, miren, estas cosas no son difíciles, sino más en la parte que debemos armar la solución del problema. Hay que pensarlo bonito eso y va a resultar sumamente fácil, ¿no? Siempre pensar que esto se trata de equilibrio de una partícula o de un punto. Entonces nuestra mente tiene que estar pensando, bueno, ¿cuál es el punto que quiero estudiar? ¿Cuál es el punto cuyo equilibrio me interesa, ¿no? Entonces, de acuerdo a los enunciados, vamos a poder rápidamente reemplazar el cilindro que nos piden mediante un punto. Y eso tendría que estar, obviamente, en su eje, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? Bien, vamos al siguiente entonces. Aquí tenemos ahora ya un sistema tridimensional, observen. Nos dice el fardo representado en la figura tiene una masa de 500 kilogramos. Masa, ojo con eso. Nos dice determinar las tensiones de los cables A, B y C utilizados para soportar. Esto es un sistema también en equilibrio, pero ya en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe estar en nuestra mente es, bueno, ¿cuál es el cuerpo que me interesa sustituirlo por un punto cuyo equilibrio finalmente voy a estudiar, ¿no? Entonces, como podrán ver ustedes, aquí hay un cuerpo, el sistema de referencia está con el origen aquí arriba, por si acaso. El sistema está con su origen aquí arriba, no está aquí abajo, sino arriba. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el punto que yo debo utilizar para reemplazar a este sistema? Es muy fácil de reconocer eso porque tenemos tensiones en los cables y tenemos un peso, que es el peso del fardo, ¿no? Entonces yo puedo elegir un punto cualesquiera y simplemente lo que hago es representar eso. Bueno, vamos a representar por aquí un poco más. Vamos a representar por aquí nuestro punto. Ese punto que representé es justo donde están amarrados los cables y donde está suspendido el fardo. Entonces, lo primero que conocemos del fardo es su peso. Vamos a ir poniendo aquí las fuerzas que están actuando. Tenemos el peso allí. Es un valor conocido y luego le pondremos el peso. Para diferenciar un poquito los cables hay que ponerlos con otro color. Tenemos un cable que va desde el punto donde están amarrados hacia el punto A. Entonces vamos a suponer que eso va por allí. Sería la tensión en A. Hay otro cable que va hacia el punto B y un tercero que va hacia un punto C, por aquí.
Entonces, vamos a ponerle vamos a utilizar una simbología para cada uno de ellos. Vamos a utilizar aquí mm, tensión A, por aquí entonces será tensión B, por aquí tensión C. El otro dijimos que era el peso. Vamos a representarlo con un W y esto es 500 kilogramos. Para que sea en newton debemos multiplicar esto por el valor de la gravedad. 9,81 metros segundo al cuadrado. Listo. Dirán ustedes, bueno, pero ¿y qué hago con eso, no? Pues hay que utilizar aquí coordenadas. No se olviden, este punto tiene coordenadas. Ese punto es el que está donde está amarrado el fardo. Ojo con eso. Entonces, para X tiene 0, para Y tiene 0 y para Z tiene -8, ¿no es cierto? Eso es importante definirlo muy claramente, porque si ustedes no definen bien eso, ahí viene el gran problema. Y entonces igual, por ejemplo, para A, ¿cuáles serían las coordenadas para este punto? Tenemos para X, tenemos -3, perdón, para X tenemos 2 positivo, porque es hacia adelante del eje X. Entonces aquí sería 3 para Y, menos un 2 será, ¿no? Y -3 y Z es, está en el plano XY, como pueden ver ustedes, tanto A como B están en el plano XY. Entonces, su coordenada, el origen del sistema está aquí, no olviden, aquí en el punto donde hay un cruce de líneas arriba, observen, una línea que va desde C, cruza con una que tiene justamente la marca del eje X, ¿cierto? Entonces, la otra coordenada es 0. Para ver cuáles son sus coordenadas. En esto practiquen mucho, porque si aquí se equivocan, y este es el error siempre de muchos estudiantes, dicen, no, eso es facilito, yo eso lo hago rapidito. En un examen, allí es donde están los errores, ¿no? En este tipo de problemas, los errores con seguridad están ahí. Entonces, para B, observen, tenemos, para X sería una cantidad negativa, -4. Para Y sigue siendo -3. Y para Z es 0. Igual, veamos para el punto C. El punto C tiene coordenadas. Para X es 0. Para Y tenemos 3 metros hacia la derecha, entonces será 3 positivo. Y para Z es 0. Esos puntos son muy importantes establecerlos, revisarlos, verlos con mucho cuidado, porque si ahí malogramos, nos equivocamos en un signo, nos equivocamos en un número, ahí termina nuestra buena suerte. Entonces, ahora sí lo que tenemos que hacer es recordar siempre que una resultante,
que nos pide las tensiones en los, nos pide las tensiones en los cables. Vamos a escribir entonces, las tensiones en los cables nos piden a nosotros que encontremos esta expresión, una expresión vectorial, ¿cierto? ¿Y cómo dijimos que se establecía esta expresión vectorial? El módulo y un vector unitario direccional. Ese vector unitario direccional se obtiene restando las coordenadas del punto de llegada menos las coordenadas del punto de salida para el vector correspondiente. Entonces aquí para A, por ejemplo, restamos 2 menos 0, sería 2. Ponemos su vector unitario I. Menos 3 menos 0, seguiría siendo menos 3. J. Y el otro sería 0 menos 8, que sería más 8K. Y ese paso es otro paso súper importante. Aquí tiene que ir el módulo de este vector porque queremos que sea unitario, ¿no es cierto? Listo, ahí tenemos entonces la tensión, una expresión para la tensión en A. De esa misma manera nosotros podemos seguir expresando las tensiones que necesitamos, como son las tensiones en el cable B y en el cable C, ¿no? Veamos otro a ver qué haríamos si queremos la tensión en el cable B. Se expresa de esta manera. Vamos a trabajarlo un poquito para que ustedes sepan lo que tienen que hacer luego. La tensión entonces en el cable B expresado en forma vectorial sería también su módulo y un vector unitario direccional, ¿cierto? Aquí. Entonces las coordenadas de B, así que el punto de llegada menos las coordenadas del punto de salida. Tendríamos entonces menos 4, menos 3 y 8, ¿cierto? Para que sea unitario, esto tiene que llevar ahí su módulo. Listo, tendríamos ahí la tensión en B. Y también ustedes pueden escribir la tensión en C. En el cable C, el módulo del vector y el vector unitario, ¿cierto? ¿Qué tendríamos aquí? A ver, tendríamos que escribir esto. Tendríamos 0 para I, si quieren ustedes para no confundirse. Si tienen tendencia a confundirse, escriban siempre 0I, ¿no? Tendríamos 3J. Y tendríamos 8K. Para que sea un vector unitario, su módulo aquí, y listo. Tenemos entonces las tres fuerzas, pero nos dicen que encontremos las tensiones. O sea, lo que nos piden en realidad son estas expresiones vectoriales TA, TB y TC. Pero, ¿qué nos falta para eso? Nos falta justamente los módulos TA, TB y TC, ¿no? ¿De dónde vamos a obtener eso? Eso lo vamos a obtener de solucionar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? Justamente TA, TB y TC, ¿no? Pero para obtenerlas, ¿qué hay que hacer? Para obtenerlas,
primero lo que tenemos que hacer es que la sumatoria de las fuerzas en X debe ser cero, que la sumatoria de las fuerzas en Y también debe ser cero, y que la sumatoria de las fuerzas en Z también debe ser cero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener estas fuerzas en X, en Y y en Z? Miren, estas tres fuerzas tienen componentes en Y, en J y en K, ¿no es cierto? Si sumamos todas las componentes que llevan vector unitario Y, vale decir, primero, nosotros hemos tenido que ejecutar la operación. Por ejemplo, aquí deberíamos multiplicar menos 4 por t sub b y dividir entre la raíz cuadrada, ¿no? Entonces eso tiene vector unitario Y. Aquí abajo sería 0 para Y, pero el vector, la tensión A tiene, por ejemplo, eh, tendríamos 2ta sobre la raíz cuadrada, eso con vector unitario Y. Entonces, todos los que tienen vector unitario Y los agrupamos y tendríamos la expresión de la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Todas las que tienen vector unitario J, igual de haber simplificado todo, la agrupamos y tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo hacemos con los que tienen vector unitario K y tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y tenemos estas tres expresiones son los que nos van a permitir formar tres ecuaciones con tres incógnitas. Todas van a tener tensión A, tensión B y tensión C como módulos, ¿ya? Entonces ustedes utilicen el procedimiento que mejor manejen. Ya le dije, los más comunes son eh, los métodos de determinantes, o por ahí hay un montón de nombres, método de Gauss, creo de Jordan, de Gauss y Jordan, de matrices, no sé, hay un montón de formas como se puede encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones, ¿no? El más común, como le dije yo, es el de determinantes, ¿no? Que es hay otro método sencillo también que es el de sustitución o el de eliminación, también creo que le llaman eso, ¿no? Se va eliminando una por una, creo que es el de los que se estudia al menos en el colegio, en la pre, el más sencillo de todo, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el proceso que ustedes manejen, les va a permitir encontrar los valores de A como un número, como unidades, o sea, como escalar, de B como escalar, de C como escalar. Y para dar respuesta a lo que dice el problema, simplemente lo que debemos hacer es reemplazarlos. Los valores numéricos que encontremos con sus unidades de medida los reemplazamos. TA lo ponemos aquí, TB en la siguiente ecuación y TC en la tercera ecuación. Expresado de esa manera es exactamente lo que nos pide el enunciado del problema, porque miren lo que dice. Dice determinar las tensiones en los cables A, B y C. Eh, utilizadas para soportar, no sé, para soportar este faro, ¿no? Entonces, lo que nos piden es tensiones. Las tensiones son fuerzas. No nos dicen módulos de las tensiones. Los módulos de las tensiones serían TA, TB y TC, ¿no? Esos serían los módulos, pero nosotros queremos, de acuerdo al enunciado del problema, nos dice tensiones, y tensiones son fuerzas actuando a lo largo de cable. Entonces esos son vectores. Entonces sería la tensión TA como vector, la tensión TB como vector, TC como vector. Esos son lo que nos está pidiendo el enunciado del problema. Bien, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta al respecto. Ven ustedes que el procedimiento que se sigue, aun cuando los problemas se presentan de diferente forma, es el mismo, ¿no? No necesitamos conocer mucho. Necesitamos conocer lo básico que tiene la teoría vectorial.
Veamos por aquí a ver si tenemos uno más. Ahí tenemos otro, ¿se ven? Nos dice que a un anillo situado en lo alto de un poste se aplican dos fuerzas, ¿cierto? Horizontales. Se refiere a la fuerza de 400 newtons y de 500 newtons que tenemos en la parte superior, ¿no? El poste nos dice que solo puede transmitir una fuerza axial compresiva, ¿no? Eso nos va dando más o menos indicios de cómo es que nosotros vamos a poder armar nuestro sistema de fuerzas allí. Nos dice entonces que para mantener el equilibrio del anillo se utiliza dos vientos. Saben seguramente ustedes lo que es un viento, ¿no es cierto? Eso es un elemento mecánico muy empleado en el área de la ingeniería. El viento se llama a un cable que está orientado en un cierto sentido para poder mantener en una posición a un determinado cuerpo. Eso se llama viento, ¿no? Entonces allí hay dos cables, entonces esos son los que llamamos vientos. Usualmente usamos tres cables, pero ahí como hay otras fuerzas adicionales, pues sería el caso distinto si fuera un poste que no lleve ninguna fuerza arriba, entonces hablaríamos de la necesidad de tres vientos para mantenerlo en equilibrio, ¿no? Ahí solamente se están utilizando dos porque hay fuerzas arriba, entonces va a poderse equilibrar el sistema. Entonces se utilizan los vientos AC y BC y nos dice que determinemos la fuerza que transmite el poste y las fuerzas en los dos vientos, ¿no? Nuevamente es un sistema en equilibrio y dentro de lo que hemos estudiado es un sistema eh, compuesto solamente por una partícula, o sea, por un punto. Y entonces lo que toca es hacer un esquema adecuado para poder darle la solución, porque la solución va a ser prácticamente muy similar al problema que acabamos de ver, ¿no? Entonces habrá un punto. ¿Cuál de lo que vemos ahí creen ustedes que es el punto que debemos utilizar como partícula? A ver si alguien nos da una idea. El C, profesor. ¿Cuál? El punto El C me C. dijo, ¿no? Sí, correcto, muy bien, así es. Entonces el punto C es el que nosotros vamos a utilizar como eh, si fuese una partícula. Bien, colocamos entonces por algún lado el punto C y sobre él tenemos que dibujar las fuerzas necesarias aquí. El punto C tiene coordenadas, eso es muy importante que siempre lo tengamos en mente. 0,0,10, ¿no? Así hay que ir reemplazando siempre en eh, nuestro sistema de coordenadas. Y ahora hay dos fuerzas allí que dibujaremos de inmediato. Nos dice que son horizontales. Eso significa que uno debe estar en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y, ¿no es cierto? Entonces esa la podemos dibujar. Bueno, utilizo mejor otro color para... Aquí entonces una fuerza de 400 newtons, bueno, ya le ponemos su valor luego. Y otra más o menos por aquí. Las tensiones ya sabemos que deben estar a lo largo del cable, ¿no? De cada cable. Entonces, por aquí podríamos tener una tensión.
Por aquí podría haber otra. Y la fuerza compresiva que transmite el poste, ¿en qué sentido la vamos a representar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque el eje del poste tiene esa dirección, la dirección del eje Z, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben? La compresión se hace sobre el poste, entonces el poste reacciona sobre el anillo que está arriba y la fuerza tiene que ser hacia arriba, ¿no? Ahí están entonces nuestras fuerzas. Una es de 400 newtons. No se olviden que esas fuerzas nos dicen que están horizontales, que son horizontales. El otro es 500 newtons. Bueno, no sé por qué yo tengo la tendencia a escribir, creo que cada vez más grande. Aquí tendremos la tensión, será una tensión que vamos a llamarle tensión A. Y por aquí tendremos la tensión B. Entonces, en cada uno de ellos siempre es bueno tener en cuenta las coordenadas que se les está dando, ¿ya? No se olviden de ponerles ya ustedes cuando lo estén desarrollando, pongan las coordenadas allí. Pues a esta le daremos también un nombre. No nos, no nos dice nada el problema, entonces pongámosle un símbolo P. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como nos dice que determinemos las tensiones, quiere decir que quieren las expresiones vectoriales para para la tensión en el cable A, en el cable B, y también la expresión vectorial para la fuerza P que hemos dibujado ahí, ¿no? Entonces, si las fuerzas de 500 y de 400 están conformando un plano, más o menos por la forma como nosotros distribuimos los ejes coordenados, podemos escribir las fuerzas en su expresión vectorial, porque eso es lo que necesitamos. Finalmente, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero y suma de fuerzas en Z igual a cero para poder obtener los valores que queremos, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? Lo que necesitamos entonces para poder solucionar el problema es sumatoria de fuerzas en X igual a cero, es una de las ecuaciones obligadas. La sumatoria de fuerzas en Y es otra ecuación y la tercera es eso, ¿no? Entonces, lo que tendremos como incógnitas será los módulos de las tensiones y el módulo de la fuerza P, ¿verdad? Tres incógnitas para tres ecuaciones independientes que acabamos de escribir aquí. Entonces, comencemos escribiendo las fuerzas. Vamos a le tendremos que poner un nombre a estas dos fuerzas. Vamos a poner por aquí entonces, vamos por aquí entonces F1, 400 y newtons. Supongamos que, si quieren le ponemos menos,
o quieren que consideremos el eje X positivo en el sentido de esa flechita, aquí arriba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Consideramos este sentido positivo o negativo? Cualquiera que sea el sentido, va a salir lo mismo, ¿no? Pongámosle para que no nos maree mucho, entonces pongámosle negativo, ¿sí? Sería coincidente con el eje X, con el eje Y, perdón, negativo. Esto sería en en el plano X, Y, Z. Z ven ustedes que es vertical hacia arriba, entonces X es el que viene hacia adelante y va a la parte posterior, Y es el que va hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces llamemos también F2 vector a la fuerza de 500 newtons, que también estaría entonces en el sentido del eje X negativo. Entonces tendríamos aquí 500, un vector unitario J, newtons, porque está a lo largo del eje Y. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza P, un vector también, que será igual su módulo, que es P, por el vector unitario K. Necesitamos ahora escribir la tensión TA como vector. Entonces tendría que ser el módulo por un vector unitario direccional, ¿cierto? Entonces ustedes hagan la resta de las coordenadas del punto de llegada. Las dos tienen punto de llegada y coordenada del origen, que es el punto C, ¿no? De igual manera, la tensión en B será el módulo y su vector unitario direccional. ¿Cómo sale ese vector unitario direccional? Pues resten las coordenadas del punto de llegada, del punto B, menos las coordenadas del punto de partida, que es el punto C. Listo. Entonces, ¿qué hacer para obtener las ecuaciones necesarias? Pues hay que aplicar estas tres ecuaciones que hemos mencionado al inicio, ¿no? Nuevamente vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Y eso es entonces lo que nos va a permitir darle la solución al problema. ¿Qué es lo que queremos finalmente? Pues en estas expresiones que tenemos aquí, reemplazar el valor de P, que es uno de los que vamos a encontrar con nuestras ecuaciones, solucionando las ecuaciones. Otro es el vector, o perdón, el módulo TA, y finalmente el módulo TB. Esas tres son los que vamos a encontrar evaluando al aplicar estas tres ecuaciones para los vectores que hemos señalado aquí, para todos estos. ¿Ya? Todos estos los agrupamos de acuerdo a sus eh, componentes. Si tienen componentes en I, los agrupamos todas las que tienen componentes en I, agrupamos todas las componentes en J, o sea, en y todas las componentes en Z. Y de allí tenemos las ecuaciones, son tres ecuaciones con tres variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables ahí? P, T sub A, T sub B. Entonces encontramos eso y lo reemplazamos en esto mismo, en este grupito, en esta terna última que acabamos de escribir. Allí lo reemplazamos. Y eso es lo que nos solicita el problema, ¿no? Entonces nos dice la fuerza que transmite el poste es un vector. Las tensiones en los vientos también son vectores, son fuerzas. Entonces, la solución, como ven, es para todos los problemas que estamos viendo son muy similares. Los procedimientos son casi los mismos. Lo único que nos están presentando son de diferente manera las, los enunciados de los problemas, ¿no?
no me percaté muy bien que aquí tenemos sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí abajo, que aquí tengo el panel del Zoom, lo tengo justo ahí, no me había percatado. Pero tenemos el sistema de referencia aquí abajo, el eje X, como ustedes verán, el eje Y. Entonces estamos concordantes con eso en la forma como hemos escrito las fuerzas con signos negativos, porque el eje X está hacia adelante, entonces esta fuerza de 400 está en el sentido negativo del eje X y así lo hemos escrito felizmente aquí arriba. ¿Ah? Bien, si hubiera preguntas sobre esto, comentarios, dudas. Bien, jóvenes, entonces esto ha sido toda nuestra práctica y hay una variedad de problemas que ustedes les puede servir para guiarse y poder solucionar otros que se le parezcan. Con esto dejamos también ya terminado este tema de equilibrio de la partícula. En otra clase de la tarde vamos a comenzar a estudiar, a repasar un poco, igual que hemos hecho aquí con las fuerzas, con los torques. Una vez que tengamos todo al corriente con los torques, iremos al estudio de los famosos centroides o centros de gravedad, centros de masa, y con eso nosotros entonces podemos ir recién al estudio del equilibrio del cuerpo rígido. No podemos ahorita decir, bueno, ya quiero estudiar el equilibrio del cuerpo rígido, porque no nos acordamos cómo es que se generan los torques, dónde es que vamos a aplicar, cómo es que vamos a trabajar cuando tenemos fuerzas y torques. Y ese tipo de cosas es bueno tenerlo muy claro para poder ir al estudio en sí ya del equilibrio del cuerpo rígido. Conociendo todo eso nos va a resultar muy sencillo estudiar el equilibrio del cuerpo rígido. El tema que vamos a comenzar en la tarde, pues seguramente nos va a ocupar por lo menos 3 clases, ¿no? Es un tema amplio, es un tema que tenemos que dominarlo bien. Espero que hasta aquí ustedes ya hayan podido recordar por lo menos cómo es el trabajo con los vectores, ¿ya? Practiquen un poco y no hay otra forma de hacerlo. Este curso, ya le dije al inicio, se aprende haciendo, no se aprende mirando ni escuchando, se aprende haciendo. Hay que practicar, hay que seguir los modelos. Tienen ustedes varios problemas, tanto en la teoría como en la práctica, de manera que pueden ustedes explayarse un poco más allá. Bueno, jóvenes, entonces si no hay consultas, no hay preguntas, pues gracias por haber asistido a la clase de hoy.